Tengo a medio departamento en mi patio trasero y alguien acaba de llamar al 911, murmuró Jake, mirando las luces azules y rojas que centelleaban entre los árboles. Habría sido gracioso si no fuera tan absurdo. Una docena de policías, algunos todavía con sus placas, otros con polos tácticos, otros con tatuajes del departamento visibles, permanecían en silencio, a medio bocado de hamburguesa, mientras dos patrullas se acercaban a la casa con las sirenas a todo volumen. La gota que colmó el vaso. Jake era capitán de policía, el jefe literal de la comisaría que acababa de asistir a su propia fiesta de inauguración. Y al otro lado de la calle, con una copa de vino en la mano y una sonrisa de suficiencia en todo su esplendor, estaba la reina del derecho vecinal. Karen Wilkins, directora de la Asociación de Propietarios y autoproclamada salvadora del orden suburbano. No tenía ni idea de con quién acababa de pelearse, y los operadores tampoco. Jake Morales llevaba meses esperando este día. Después de años en la policía, él y Lena por fin habían comprado la casa de sus sueños en el tranquilo suburbio de Ashford Hills. Era el tipo de lugar donde las cortadoras de césped zumbaban los sábados. Los niños iban en patineta al camión de helados y la gente saludaba al pasar. Bueno, la mayoría. Karen Wilkins era la excepción. Desde el momento en que llegó el camión de mudanzas, había estado vigilando su casa como un halcón. Primero, fue por el buzón inusual. Luego, por el felpudo de bienvenida mal inclinado. Después, deslizó un volante impreso en la puerta advirtiendo sobre el uso no autorizado de guirnaldas de luces en los setos. Jake pensó que era una especie de ritual de iniciación. Rápidamente se dio cuenta de que era seria e implacable, pero se suponía que hoy sería diferente. Habían mantenido la lista de invitados pequeña, solo familiares, amigos cercanos y un puñado de compañeros de Jake del departamento. Lena decoró el patio trasero con faroles de papel, puso una mesa de buffet e incluso organizó una lista de reproducción para el vecindario. Nada demasiado alto, nada de barriles de cerveza ni música a todo volumen. Solo buena comida, buena compañía y una noche para finalmente sentirse como en casa. A las 6:30, el patio trasero bullía de risas. Oficiales de todas las unidades se mezclaban con facilidad, intercambiando historias sobre arrestos, percances con patrullas y el infame incidente de la persecución del pavó del pasado Día de Acción de Gracias. Incluso el jefe de Jake, el subjefe Rurn, había pasado a comer una hamburguesa. Las barras de limón de Lena fueron todo un éxito. Algunos niños jugaban a la pelota cerca de la cerca mientras los adultos bebían refresco y contaban el tipo de historias que solo los policías encontrarían divertidas. Fue entonces cuando Karen vio a la oficial Tina Grant, todavía con su arma y el cordón de su placa. Desde su porche, llamó al 911 con la mirada de una mujer que denuncia un delito grave. Según el registro policial posterior, denunció a una pandilla de impostores, mostrando sus placas y posiblemente tramando algo. Describió la escena como intimidante y no autorizada. Incluso dijo que había una reunión ilegal de más de 20 personas dentro de la patrulla. El operador lo reportó como cualquier otra reunión sospechosa. Los oficiales Romero y Sullivan eran nuevos en el departamento y desconocían la dirección de Jake. Solo sabían que alguien. Reportaron a impostores armados y placas de identificación. Siguieron el protocolo. Se solicitaron sirenas de refuerzo. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas de la policía resonó por el vecindario, atrayendo miradas y haciendo que los niños huyeran hacia sus casas. En el momento en que las ruedas del coche patrulla chirriaron frente a su casa, Jake supo que algo andaba mal. Dejó su bebida y se dirigió a la puerta. Los oficiales salieron, con las manos en las fundas y los rostros tensos. Era como ver un entrenamiento en tiempo real, solo que no era un simulacro. La voz de Romero era alta y clara. Manos donde podamos verlas. Que todos se queden donde están. Durante unos aterradores segundos, la mitad de la multitud se quedó paralizada, sin saber si obedecer o reír. Jake avanzó lentamente, mostrando su placa.
Capitán Jaque Morales, ID 7460. Esta es mi casa. Estos son mis oficiales. Romero parpadeó y luego miró de reojo el rostro de Jaque. Sullivan miró más allá de él y vio al jefe Rourne sosteniendo una limonada, con la mandíbula casi en el suelo. Tienes que estar bromeando. Yo, murmuró Raburn. Al comprenderlo, el ambiente pasó de la confusión a una incómoda incredulidad. Algunos oficiales rieron nerviosamente. Manny levantó un vaso rojo como si brindara. Bueno, esta es la primera vez, dijo. Nos asaltaron nuestros propios novatos, pero a Jaque no le hizo ninguna gracia. Todavía no. Miró al otro lado de la calle, donde Karen seguía observando. Cuando la miró fijamente, ella levantó su copa de vino y asintió con suficiencia. El tipo de gesto que decía, de nada, vecinos. Fue entonces cuando lo comprendió. Ella creía estar cumpliendo con su deber cívico. Creía que acababa de salvar la calle de una amenaza imaginaria. Y lo peor de todo, no reconocía ni una sola placa, ni un solo uniforme, ni un solo rostro de quienes habían jurado protegerla. Ese nivel de ignorancia no solo era molesto, sino peligroso. El agente Romero se disculpó rápida y discretamente, explicando la confusión. Jaque se mostró amable en apariencia, pero ardía por dentro. No por el error. Habían hecho lo que estaban entrenados para hacer. Fue el detonante lo que lo enfureció. Karen había escalado un evento pacífico a una respuesta casi táctica. Había puesto vidas en peligro con una llamada telefónica. Si un agente no lo hubiera reconocido a tiempo, alguien podría haber sacado un arma. Un niño podría haber quedado atrapado en el caos. Lena se acercó por detrás. En voz baja. Esa mujer acaba de llamar al 911 de tu propio equipo, ¿verdad? Jaque asintió lentamente, y cree que puede salirse con la suya. Al otro lado del patio, Tina le susurró algo a Manny, quien empezó a grabar a Karen desde lejos. Seguía hablando por teléfono en voz alta, diciendo algo sobre presentar cargos contra falsos agentes. Jaque respiró hondo y se volvió hacia la fiesta. La música había parado. La gente parecía tensa. Tranquilos todos, gritó Jaque. Todo bien. Solo un pequeño malentendido. Vamos a encender la parrilla de nuevo. Rourne se acercó y le dio una palmada en la espalda. ¿Quieres que me encargue yo? Jaque negó con la cabeza. No, yo me encargo de ella. Rourne arqueó una ceja. Vas a hacerlo al estilo Morales, ¿eh? Jaque no respondió. Se quedó mirando al otro lado de la calle porque sabía algo que Karen desconocía. Esto ya no era un simple drama de la asociación de propietarios. Era una denuncia policial falsa, una difamación pública. Y para cuando terminara, Karen desearía haber lamentado su buzón. Volvió junto a Lena, se inclinó y le susurró, espero que disfrute de su tranquilo vecindario. Se va a poner muy ruidoso. Jaque no durmió mucho esa noche. No dejaba de repasar la escena en su mente. La expresión de Karen cuando sonaron las sirenas, la forma en que señaló hacia su patio trasero como si estuviera reportando un animal del zoológico escapado, y el caos absoluto de sus compañeros oficiales levantando las manos en una fiesta que se suponía celebraba la paz y los nuevos comienzos. Lena se sentó a su lado en el sofá, con la mano apoyada ligeramente en su pierna mientras navegaba por el grupo de Facebook del vecindario. Karen ya había publicado una diatriba titulada Reunión sospechosa en el 84 de Stonebridge Drive, con una foto borrosa tomada desde detrás de las cortinas. Los comentarios fueron variados. Algunos vecinos elogiaron su vigilancia. Otros bromearon sobre disfrazarse de policías, y un valiente llamado Alex simplemente escribió, Karen, necesitas ayuda. Jaque no respondió. Sabía que no debía echar más leña al fuego. Pero en su interior, algo hervía. No se trataba solo de que su fiesta se hubiera arruinado. No era solo la vergüenza de haber. Las sirenas resonaban frente a su casa.
Era el hecho de que alguien de su propia comunidad había llamado a la policía sin el menor intento de hablar ni siquiera hacer preguntas. Karen no había llamado a su puerta. No había enviado un mensaje. Salió directamente a los servicios de emergencia porque eso era lo que hacían las personas con derecho como ella. Usaban el pánico como arma. Y por una vez, se equivocó de objetivo. A la mañana siguiente, Jake estaba sentado a la mesa del comedor con una taza de café solo y su portátil abierto. Su bandeja de entrada había estallado durante la noche. Mensajes de oficiales, su jefe, incluso la alcaldía, llegaban poco a poco, todos con variaciones de la misma pregunta. ¿Qué había sucedido exactamente? Escribió un informe completo del incidente, adjuntando fotos, grabaciones de video del teléfono de Tina y capturas de pantalla del grupo de Facebook de la Asociación de Propietarios. Incluyó marcas de tiempo, nombres de testigos y la transcripción del 911 que uno de sus amigos de la central le había enviado discretamente por correo electrónico. Era un informe falso clásico. Ella había dicho, sin ambajes, que había impostores armados que mostraban placas falsas y posiblemente traficaban drogas. La ironía de que llamara falsos a un grupo de agentes reales fue suficiente para hacerle temblar el ojo. A media mañana, Jake llamó a Asuntos Internos, no para presentar una queja contra los agentes que respondieron. Habían seguido el procedimiento y habían calmado la situación profesionalmente, sino para obtener su apoyo para construir un caso contra Karen. Asuntos Internos marcó la llamada como una queja de mala conducta civil que desencadenó una reacción en cadena. Después, contactó con la Fiscalía Municipal para investigar si la llamada de Karen calificaba como alteración del orden público, abuso de los servicios del 911 y difamación de funcionarios públicos. La respuesta era potencialmente sí a los 3 cargos. Lena entró en la habitación, todavía en bata, sosteniendo su teléfono como si estuviera en llamas. Ha vuelto a las andadas. Ahora dice que la amenazaste durante el enfrentamiento. Escribió, y cito, me miró con la clara intención de intimidarme. Temí por mi vida. Jake dejó escapar un largo suspiro controlado. Está exagerando. Bien. Ella lo está poniendo más fácil. Alrededor del mediodía, se reunió con Manny y Tina en una cafetería local a las afueras del barrio. Trajeron más imágenes, incluyendo algunas fotos espontáneas de Karen de pie en su porche, sonriendo como si acabara de ganar un premio. Manny se acercó y dijo, «Sabes que ya ha hecho esto antes, ¿verdad? ¿Recuerdas el incidente del año pasado con ese repartidor adolescente?» Ella dijo que estaba inspeccionando casas. Resulta que buscaba un teléfono caído. Jake asintió. Busqué su nombre. Ha presentado 27 quejas en los últimos 12 meses. La mitad al 911, el resto a través de la herramienta de denuncia de infracciones de la Asociación de Propietarios. Una vez llamó a la policía por una venta de garaje. Tina arqueó una ceja. ¿Una venta de garaje? Manny sonrió. Dijo que era un mercado ilegal. Violó las ordenanzas de hoy sobre actividad comercial. El tipo vendía ropa de bebé usada. Jake se recostó y se frotó la barbilla. Este es un patrón de comportamiento armado. Tina abrió su carpeta y sacó una copia impresa de los miembros de la junta directiva de la Asociación de Propietarios. Karen se había convertido recientemente en vicepresidenta después de que el vicepresidente anterior renunciara inesperadamente. Se rumoreaba que lo obligó a dimitir tras acusarlo de colusión con propietarios para rebajar los estándares. Sonaba ridículo, pero para gente como Karen, la política de la Asociación de Propietarios era un campo de batalla. De vuelta en casa, Jake recopiló todo en un paquete ordenado. Su propia declaración oficial, el informe de patrulla, grabaciones de video, listas de testigos, capturas de pantalla e incluso una declaración jurada de Rapburn verificando su identidad como oficial al mando. Envió el paquete al fiscal de la ciudad, marcado como urgente. Luego llamó a un contacto suyo, Alex Benson,
un abogado de derechos civiles que también vivía a 3 cuadras de distancia y tenía su propia historia con Karen. Unos meses atrás, ella había intentado encontrarlo por pintar su porche de un tono beige no aprobado. Ganó en la mediación. Ella no ha hablado con él desde entonces. Cuando Jake le explicó lo sucedido, Alex silbó. Tienes un caso claro de acoso y difamación. Si yo fuera tú, prepararía una demanda civil. Y con suerte, se enterrará aún más antes de que la presentemos. Esa noche, Karen dio el siguiente paso. Una carta mecanografiada se deslizó en el buzón de Jake, impresa en papel membretado de la Asociación de Propietarios y llena de acusaciones audaces. El tono era hilarantemente formal, citando cláusulas imaginarias como el artículo 6b, limitaciones a las reuniones paramilitares, y la sección 4 de protocolos de respuesta de seguridad vecinal. Jake se rió tanto que casi dejó caer el periódico. Terminaba con la amenaza de llevar el asunto al comisionado del condado si continuaba el comportamiento ilegal. Lena lo leyó en voz alta con un acento británico fingido mientras Jake la filmaba para sus amigos. La broma ayudó, pero en el fondo Jake ya estaba preparando el terreno. Al día siguiente, Jake asistió a la reunión mensual de la Asociación de Propietarios, que Karen había anunciado que sería obligatoria para todos los residentes. La sala estaba abarrotada, el aire estaba tenso por la tensión. Karen estaba de pie frente a la casa club comunitaria con una chaqueta roja, el cabello esculpido como si se estuviera preparando para un debate en vivo. Jake entró y se sentó cerca del frente. Los ojos de Karen se dirigieron a él. Luego inmediatamente volvieron a su nota. Antes de empezar, dijo con voz tensa, me gustaría abordar el reciente incidente en Stonebridge Drive. Varios vecinos expresaron su preocupación por la gran reunión no autorizada que tuvo lugar. Tomé medidas para garantizar nuestra seguridad. Jake levantó la mano. ¿Esos vecinos incluían a alguien además de ti? Karen hizo una pausa. No tengo por qué revelarlo. Jake interrumpió con calma y uniformidad, porque tengo declaraciones firmadas de 6 vecinos que dicen que nunca los contactaste. También tengo la transcripción del 911 donde acusaba a agentes del orden fuera de servicio de hacerse pasar por policías. La sala se emocionó. Algunos miembros de la junta intercambiaron miradas. Karen se sonrojó. Esto no es un tribunal, señor Morales. No, dijo Jake. Pero el próximo lugar donde nos veamos podría serlo. La multitud guardó silencio. Karen rebuscó entre sus papeles. Si amenaza con acciones legales, Jake se puso de pie. No una amenaza, sino una cortesía. Se dio la vuelta y salió, dejando la sala animada. No necesitaba quedarse. Su punto estaba claro. Karen estaba demasiado involucrada y él apenas estaba empezando. El vecindario ya no era suyo. Y para cuando terminara, todos en Aseford Hills lo sabrían. El silencio que siguió a las palabras de Jake en la reunión de la Asociación de Propietarios tuvo más peso que cualquier gable. El monólogo cuidadosamente ensayado de Karen se había desmoronado como papel mojado, y el aire en la casa club vibraba con una mezcla de sorpresa, curiosidad y algo que no había enfrentado en años: resistencia. Mientras Jake salía con pasos tranquilos y deliberados, ya oía murmullos a sus espaldas. Algunos eran vecinos susurrando entre sí. Otros eran miembros de la junta directiva que se daban cuenta de que quizá habían apoyado a la reina abeja equivocada. Y Karen, que siempre se había considerado intocable en su pequeño rol de ladrona, finalmente había sido desafiada públicamente por alguien con algo más que multas insignificantes y amenazas vacías en su arsenal. Jake no paró de caminar hasta llegar a casa. Lena lo esperaba con una sonrisa burlona y una copia impresa en la mano. Volvió a publicar, dijo, entregándole el periódico. La publicación más reciente de Karen decía: residentes problemáticos intentan intimidar a los líderes de la junta. Las autoridades legales han sido notificadas. Jake lo revisó y no pudo evitar reírse entre dientes. De verdad se cree la víctima, dijo,
dejando el periódico sobre la encimera. Se está cavando su propio hoyo. Esa noche, Jake y Lena estaban sentados en el porche trasero repasando el siguiente paso. El vecindario estaba tranquilo, pero la tensión flotaba en el aire como humo residual. Se les unió Alex, el abogado de derechos civiles y vecino, quien trajo su computadora portátil y una botella de vino. Abrieron una carpeta compartida donde habían comenzado a recopilar testimonios de los vecinos. Personas que antes tenían demasiado miedo de hablar en contra de Karen, pero que ahora se sentían empoderadas para compartir sus historias. Una pareja dijo que Karen había intentado denunciar a su hija adoptiva por merodear frente a su propia casa. Otro vecino había sido multado 3 veces por una canasta de baloncesto que, según Karen, violaba la uniformidad visual, a pesar de que varias otras casas tenían canastas similares. Alguien más mencionó que ella revisaba su contenedor de reciclaje para buscar materiales no aprobados. Lo que surgió fue un patrón claro. Karen había estado usando su autoridad para acosar y intimidar, convirtiendo las reglas de la asociación de propietarios en armas que usaba contra quienes no se sometían a su voluntad. Alex explicó cómo podrían avanzar si documentaban suficientes pruebas de acoso, discriminación y denuncias falsas. Podrían presentar una queja formal ante el Departamento de Supervisión Vecinal de la ciudad, lo cual por sí solo podría obligar a la Junta de la Asociación a convocar elecciones de emergencia. Si emprendían una acción civil, podrían reclamar daños y perjuicios y obligar a Karen a renunciar mediante un mandato judicial. No será rápido, advirtió Alex. Pero cuanto más público se haga esto, menos podrá esconderse detrás de su portapapeles y el membrete de la asociación. Al día siguiente, Jake presentó una solicitud de registros públicos de todas las llamadas de emergencia realizadas desde la dirección de Karen Wilkins durante el último año. Cuando llegó el informe, fue asombroso. Más de 30 llamadas, desde ruidos sospechosos hasta posibles amenazas domésticas, la mayoría de las cuales fueron desestimadas o infundadas. Algunas llamadas incluso resultaron en malentendidos peligrosos, como la vez que denunció que la podadora de un paisajista era un arma. Un informe detallaba que un oficial fue mordido por su perro suelto cuando intentó darle seguimiento. Jake recopiló todos los datos, agregó testimonios de vecinos, videos y capturas de pantalla de las quejas de Karen en línea, y luego envió el archivo actualizado a la Fiscalía Municipal con una carta formal firmada por 7 propietarios. El título del archivo era simple y directo: Patrón de abuso de la Asociación de Propietarios de Wilkins vs. Aseford Hills. Mientras tanto, Karen comenzó a sentir que estaba perdiendo el control. Redobló su estrategia. Envió una nueva ronda de notificaciones de infracción, la mitad de las cuales eran por infracciones sin sentido, como luces navideñas aún visibles después del atardecer y campanillas de viento audibles a más de 4.5 metros. Pero esta vez, la gente se opuso. Varios propietarios comenzaron a responder con sus propias cartas, algunos con representación legal, otros con abierta rebeldía. Un vecino llamado Darnell publicó una foto de sus campanillas de viento con un letrero debajo que decía: ahora con más volumen, solo para ti, Karen. Karen convocó una reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios para recuperar el control. Comenzó con otro discurso lleno de palabras de moda como seguridad comunitaria, deterioro de las normas e influencias hostiles. Pero esto en ese momento, se encontró con escaleras vacías, en algunos casos, miradas de disgusto. Un miembro de la junta le preguntó por qué había denunciado a su tesorero por comportamiento no autorizado en el césped. Otro le preguntó si realmente había exigido la intervención policial en un puesto de limonada infantil el verano pasado. Karen se sonrojó y espetó que era insalubre, lo que solo empeoró las cosas. Jake no asistió a la reunión en persona, pero Lena sí. Le envió mensajes de texto en vivo mientras Karen perdía la compostura. Al parecer, intentó gritarle a los miembros que cuestionaban sus decisiones y finalmente salió furiosa cuando un vecino sugirió que tal vez debería tomarse una licencia. Como dijo Lena,
Karen simplemente salió como un personaje de comedia que se dio cuenta de que ya no era la estrella principal. Durante el fin de semana, Jake recibió una llamada de la Fiscalía Municipal. Habían revisado los materiales y determinado que había suficientes pruebas para proceder con una investigación formal. Un inspector visitaría el vecindario dentro de una semana para realizar entrevistas y recoger declaraciones. Jake colgó el teléfono y sintió que se le quitaba un peso de encima. Ya no se trataba de una venganza mezquina. Se trataba de rendir cuentas. Para el lunes, los rumores corrían a raudales. Se corrió la voz rápidamente de que un investigador oficial iba a venir. Algunos vecinos, que antes habían sido reservados, empezaron a hablar en el chat grupal, compartiendo memes pasivo-agresivos y burlándose de las infames patrullas con drones de Karen. Alguien incluso creó un boletín informativo parodia de la Asociación de Propietarios titulado El Heraldo del Acoso de Ashford, lleno de avisos de infracción falsos, como respirar demasiado fuerte un martes y sonrisas no autorizadas. Jake imprimió una copia y la pegó en la parte interior de la puerta de su garaje. Karen, mientras tanto, intentó recuperar el equilibrio colocando un enorme cartel en su jardín que decía, «No me silenciarán». Fue tan exagerado que una foto terminó en un subreddit de la comunidad local y en cuestión de horas se convirtió en un meme. Los comentarios llovieron, algunos llamándola dictadora de los descuentos, otros comparándola con villanos de comedia. Un comentario decía, «Cuando la asociación de propietarios se convierta en los Illuminati de la asociación». Esa noche, llamaron a la puerta de Jake. Era un hombre mayor y tranquilo con una carpeta, pantalones caqui y una placa del ayuntamiento. Oficina del inspector. Se presentó y dijo que estaba allí para comenzar las entrevistas. Jake lo recibió y le entregó una carpeta perfectamente organizada. Mientras el inspector hojeaba las primeras páginas, levantó una ceja y dijo, «No bromeaba. Esta es una de las quejas vecinales mejor documentadas que he visto». Jake sonrió levemente. «Pensé que si iba a hacer esto, mejor hacerlo bien». El inspector levantó la vista. «Esto no es solo una disputa vecinal. Es un abuso de autoridad sistemático». Jake asintió. «Exactamente. Y ahora es el momento de que todos lo vean a plena luz del día». Jake podía sentir como todo el vecindario cambiaba. No fue una explosión repentina, sino más bien como el siseo de una válvula de escape tras años de estar bajo el yugo de Karen. La gente paseaba a sus perros frente a su casa un poco más despacio, un poco más audaz. Los niños que antes evitaban su acera ahora pasaban rápidamente en patinetes como si no existiera. Incluso el grupo de Facebook del vecindario se había vuelto sospechosamente silencioso, salvo por algunas publicaciones vagas de Karen, más crípticas que autoritarias. Escribió cosas como, «Hay gente que simplemente no aprecia la estructura, y el orden siempre prevalece sobre el caos». Pero los me gusta y los comentarios eran prácticamente inexistentes. Su control se estaba desmoronando, y ella lo sabía. Mientras tanto, la casa de Jake bullía con una estrategia discreta. Él, Lena y Alex se reunieron con el investigador municipal 2 veces en una semana. El inspector entrevistó a varios vecinos y miembros de la junta directiva de la Asociación de Propietarios, y su expresión se ensombrecía con cada testimonio. Un vecino le contó cómo Karen los multó por usar una corona que no era lo suficientemente estacional. Otro describió cómo Karen le había gritado a través de la valla por poner música jazz con un tono amenazante. El inspector no se rió. Lo anotó todo con precisión profesional y finalmente solicitó acceso completo a las finanzas de la asociación. Fue entonces cuando la cosa se puso seria. Karen intentó bloquear la inspección. Afirmó que la asociación tenía políticas de privacidad internas y que cualquier miembro de la junta que compartiera documentos se enfrentaría a la expulsión inmediata. Pero ya no todos tenían miedo. Gerald, el tesorero, quien había guardado silencio durante meses, entregó una memoria USB con 5 años de historial presupuestario. Incluía pagos sospechosos marcados como mejoras de seguridad comunitaria y bonificaciones por cumplimiento estético,
todos rastreables a cuentas vinculadas a Karen o a la empresa de paisajismo de su primo. Jake estaba sentado en su sala con Lena y Alex cuando el investigador llamó para confirmar lo que ya sospechaban. Karen había estado malversando fondos de Ola para mejorar su propiedad, instalar baldosas nuevas en el patio, mejorar la cerca e iluminación exterior personalizada, etiquetándolos como mejoras comunitarias compartidas. Incluso se había estado emitiendo cheques de reembolso a su nombre bajo un código de proyecto falso. Esto ya no era solo un drama vecinal. Era fraude. En 2 días, la Fiscalía Municipal presentó una solicitud de orden judicial temporal para congelar los fondos discrecionales de la Asociación de Propietarios. Mientras la investigación avanzaba, se fijó una fecha para el juicio. Karen recibió los documentos oficiales a las 7:15 de la mañana por parte de un agente municipal uniformado, a quien ella intentó acusar de allanamiento. Le explicó con calma que actuaba bajo la autoridad judicial y que si ella se negaba a entregar la documentación, estaría infringiendo una orden judicial. Ella tomó los papeles con dedos temblorosos, dio un portazo y no salió durante el resto del día. Para ese fin de semana, se corrió la voz de que se estaba llevando a cabo una auditoría completa de la Asociación de Propietarios. Varios miembros de la Junta convocaron una reunión comunitaria especial para tratar la suspensión y posible destitución de Karen. Jake ni siquiera necesitó hablar en la reunión. Todos los demás lo hicieron por él. Los vecinos se alinearon para compartir historias, una tras otra, en un flujo constante que pintaba una imagen clara de una dictadura de la Asociación de Propietarios que se había vuelto tóxica. Una mujer de unos 70 años recordó entre lágrimas cómo la multaron porque su nieta dibujaba con tiza en la acera. Un vecino veterano contó cómo le habían quitado a la fuerza un asta de bandera de su jardín por ser visualmente agresivo. El ambiente no solo era tenso, sino también catártico. Karen llegó 30 minutos tarde, vestida con un elegante traje de pantalón y con una gruesa carpeta llena de comentarios preparados. Caminó hacia la entrada de la casa club con los hombros rígidos, pero nadie aplaudió. Nadie asintió. Su presencia ya no inspiraba miedo, solo resentimiento y una ligera vergüenza. Intentó leer de su carpeta, pero un miembro de la junta la interrumpió a media frase para preguntarle de dónde provenía la aprobación para el sistema de seguridad de su patio trasero. Tartamudeó algo sobre provisiones de emergencia antes de que otro vecino levantara la mano y preguntara por qué la Asociación de Propietarios había pagado su nuevo muro de contención. Se le quebró la voz. «He trabajado incansablemente para mantener los estándares aquí», dijo. «¿Y así es como me lo pagas?» Jake se puso de pie. No para gritar ni para pavonearse, sino simplemente para hablar con firmeza. «Karen», dijo, «no mantuviste los estándares. Impugnaste el control. No construiste una comunidad. Construiste a un ladrón. Y ahora se acabó». Esa frase quedó suspendida en el aire como un veredicto judicial. Karen abrió la boca y luego la cerró. Miró a su alrededor, buscando aliados. Nadie la miró a los ojos, ni siquiera la mujer que solía firmar todas sus quejas. Recogió sus papeles, con una expresión que pasó de desafiante a expuesta, y salió sin decir una palabra más. A la mañana siguiente, la casa de Karen tenía un cartel de «Se vende» en la entrada. No era uno pequeño ni discreto, sino un poste enorme con letras en negrita que decía «Vendedor motivado». Se decía que se había tomado una licencia de la Asociación de Propietarios a la espera de los resultados de la investigación, pero todos sabían que no volvería. Su poder se había ido. La auditoría estaba en curso, los cargos pendientes, y el vecindario que antes gobernaba con citaciones por correo y notas pasivo-agresivas ahora la veía como una advertencia. Jake recibió otra llamada del investigador municipal. Le agradeció su exhaustiva documentación, su cooperación y la profesionalidad con la que manejó el asunto. En mis 10 años de experiencia, el inspector dijo, nunca he visto un vecindario rebelarse contra un tirano con tanta rapidez y limpieza. Les diste el empujón que necesitaban. Jake le dio las gracias, pero en el fondo, sabía que no era solo él.
Fueron todos los vecinos los que finalmente decidieron alzar la voz. Fue el ánimo sereno de Lena. Fue la perspicacia legal de Alex. Incluso fueron los novatos quienes, sin querer, respondieron a esa fiesta y desencadenaron toda esta cadena de acontecimientos. Unos días después, la nueva presidenta interina de la Asociación de Propietarios, una anciana llamada Marlene, que vestía suéteres con motivos felinos y horneaba magdalenas para las reuniones, invitó a Jake a la siguiente sesión de la Junta. Le ofreció un puesto en el nuevo Comité de Ética. Él declinó respetuosamente, pero se ofreció a capacitar al comité en resolución justa de conflictos. Ya había tenido suficiente de la Asociación de Propietarios para toda la vida, pero no iba a dejar a sus vecinos desprotegidos nunca más. Esa noche, el sol se puso sobre Ashford Hills mientras los niños jugaban al fútbol en la calle y las familias asaban a la parrilla en sus patios. Las luces de la casa club estaban encendidas, las risas resonaban en las ventanas abiertas. Jake y Lena estaban sentados en el porche tomando té, viendo cómo el vecindario por el que tanto habían luchado volvía a la vida. Por primera vez desde que se mudaron, se sentía como en casa. No porque ganaran una batalla, sino porque ayudaron a derribar un muro de miedo y a reemplazarlo con algo mejor, una comunidad real. Se acabó la dictadura de la Asociación de Propietarios, las amenazas en los buzones y Karen al mando. Solo vecinos que por fin respiraban libres. La paz que siguió a la caída de Karen fue más que simple silencio. Era una atmósfera completamente nueva donde la comunidad antes era rígida y obsesionada con las reglas. La gente ahora sonreía con más frecuencia, se quedaba en las entradas para conversar y saludaba a Jake y Lena con genuina calidez en lugar de con una obligación educada. Los cambios no fueron solo sociales. La nueva junta interina de la asociación, liderada por Marlene y algunos residentes de larga data que habían soportado en silencio el reinado de Karen, comenzó a reescribir las normas de la comunidad para reflejar el sentido común, la justicia y, sobre todo, la decencia humana básica. La diferencia era enorme. Jake no podía pasear a su perro sin que alguien se detuviera a agradecerle por lo que hacía. Y Lena seguía recibiendo galletas caseras con notas que decían cosas como, «Gracias por defender». o «Podemos volver a respirar». Aún así, Jake no era de los que se conformaban con la victoria. Por muy satisfactorio que fuera ver a Karen marcharse y al vecindario sanar, seguía con la vista puesta en el futuro. Reanudó sus funciones en el departamento y rechazó discretamente todas las invitaciones a postularse para un puesto oficial en la Asociación de Propietarios. Aunque finalmente lo convencieron para que diera una breve charla comunitaria sobre liderazgo y desescalada, la mantuvo breve y desenfadada, y provocó risas entre el público cuando bromeó sobre convertirse en el primer hombre en ser a la vez anfitrión de una fiesta y sospechoso en una redada policial en su propia comisaría. Lo mejor de todo es que incluso los agentes de guardia de ese día se presentaron y lo ovacionaron de pie. Pero una tarde, varias semanas después de que pasara la tormenta, Jake recibió una carta certificada dirigida no por Karen, sino por un bufete de abogados que la representaba. Lena la leyó por encima del hombro con una ceja levantada, con una expresión que oscilaba entre la diversión y la incredulidad. La carta era una notificación formal que informaba a Jake de la intención de Karen de reclamar daños y perjuicios por angustia emocional, difamación y sabotaje comunitario. Jake se reclinó en su silla, soltó una risa seca y dijo, «Claro que no ha terminado». Lena negó con la cabeza y añadió, «No puede evitarlo. Hay gente que simplemente no puede perder». En voz baja, Jake llamó inmediatamente a Alex, quien rió aún más fuerte que él. «Que presente la demanda», dijo Alex. «Tenemos un montón de documentación, testimonio jurado, una investigación de fraude y pruebas en video. Si quiere ir a juicio, se va a topar con un problema». Jake aceptó que Alex se encargara de la respuesta. Prepararon una contrademanda por litigio frívolo y presentaron una orden de protección por si acaso intentaba tomar represalias de nuevo con una molestia legal. La demanda nunca llegó a los tribunales. En 3 semanas,
El abogado de Karen retiró la demanda discretamente, probablemente después de revisar el expediente que Alex había preparado. Era una recopilación densa y hermética de cada incidente, mentira y acto abusivo que Karen había cometido bajo el pretexto de la aplicación de la ley de la asociación de propietarios. Cuando se confirmó la retirada, Alex llamó a Jake con una sonrisa en la voz. Pensó que tenía garras, pero resulta que solo estaba agitando unas pinzas para ensalada. Jake ni siquiera se sintió triunfante en ese momento, solo aliviado. El drama finalmente había terminado. La casa de Karen se vendió oficialmente un mes después a una pareja joven con un recién nacido y 2 perros rescatados. Se mudaron sin ceremonia. Nada de adornos ridículos ni flamencos de plástico. Solo un gesto silencioso a través de la cerca y un plato de galletas cayó para Jake y Lena. Se sintió como un momento de cierre del círculo. La villana se había ido y una nueva vida había tomado su lugar. Una soleada mañana de sábado, Marlene llamó a Jake y le preguntó si él y Lena podían pasar por la casa club para darle las gracias. Jake vaciló, sintiendo que algo se estaba gestando, pero Lena le dio un codazo para que se fuera. Cuando llegaron, toda la comunidad estaba esperando. Se colgaron globos a lo largo de la valla. Se encendió una enorme parrilla y de las ventanas colgaban pancartas que decían cosas como Ashford, gracias a ti y capitán del bloque. Los niños corrían con globos de agua y alguien incluso había estampado camisetas con una insignia de dibujos animados y las palabras héroe de inauguración en la espalda. En el centro de todo estaba Marlene sosteniendo un micrófono y una placa de madera. Le hizo un gesto a Jake para que se acercara. Este hombre, dijo, no solo defendió su hogar y su familia, sino que también nos recordó a todos que los vecindarios se construyen sobre la base de la confianza, no del miedo, de la comunidad, no del control. Y aunque nunca pidió reconocimiento, pensamos que ya era hora de que se lo diésemos de todos modos. La multitud aplaudió, vitoreó y coreó su nombre. Jake, que normalmente se sentía tan cómodo al mando de una sala llena de oficiales, se sintió un poco avergonzado. Aceptó la placa que decía por su excelente servicio a la comunidad de Ashford Hills. Liderazgo, integridad y el tipo correcto de justicia. Luego, Marlene le entregó el micrófono a Lena, que ni siquiera estaba en la agenda, pero la multitud insistió en que hablara. Se aclaró la garganta, sonrió y dijo, solo quiero decir que esto nunca se trató de una fiesta. Se trató de ponerse de pie cuando alguien pensó que podía intimidarnos al resto de nosotros para que nos quedáramos en silencio. Y estoy muy orgullosa de todos los presentes por demostrar que los verdaderos vecinos se apoyan unos a otros. Más tarde esa noche, cuando el sol se puso y las linternas de papel comenzaron a brillar en el patio trasero, las mismas que habían usado para la fiesta que empezó todo, Jake y Lena se sentaron en su porche, bebiendo limonada y watching the street come alive. Kids baked in circles. Neighbors chatted by mailboxes. Music floated gently from the open windows of a nearby home. And Jake could finally see what this neighborhood was meant to be. Not a collection of houses trapped under one person's rule, but a place where people felt safe, connected, and welcomed. He turned to Lena and said, you know, this was the craziest introduction to a neighborhood I've ever had. She laughed. At least you made an impression. Jake smiled and nodded. Esperemos nunca tendremos que volver a hacerlo. Unas semanas más tarde, llegó una entrega a la casa de Jake sin remitente en la lista. Dentro había una caja de sombra que contenía un pequeño modelo de placa de policía, un flamenco de plástico en miniatura y una calcomanía que decía el verdadero sheriff de Ashford. Brillante para la armonía de la comunidad. Ahora era solo un recuerdo de una historia demasiado extraña para inventarla. A medida que pasaban los meses, Ashford Hills seguía prosperando. Surgieron nuevos eventos, ventas de garaje, noches de cine, todo organizado por la gente en lugar de impuesto por la Junta, pero ahora eran razonables, se discutían abiertamente y se votaban con participación real, y Karen Wilkins probablemente estaba mirando por su nueva ventana. 3 sobre la línea.
A Jaque no le importó. Su casa estaba en paz. Sus vecinos estaban felices. Y las sombras del antiguo poder habían sido barridas. Comenzó con una inauguración y terminó con una revolución. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente sentí que